Muy bien, bueno, pues vamos a empezar para tratar de ganarle tiempo al tiempo y ojalá el internet nos permita tener una clase fluida y poder explicar todos los conceptos y que estos pues, sean los más claros posibles. Uno de los proyectos que estuvimos realizando la semana anterior fue el dimer o controlador, ¿verdad? De intensidad o variador de intensidad. Es un dispositivo que nos permite a nosotros controlar de una manera muy básica la intensidad de corriente a través de un circuito. Este principalmente utilizado para sistemas de iluminación, ¿verdad? O en su defecto, como les mencionaba, utilizando una pequeña resistencia de, de hornilla eléctrica que podemos conseguir fácilmente ahí en, el, en una ferretería. Podemos regular la temperatura de dicha resistencia utilizando este dimer. Por ahí inclusive me mandaron unos videos donde están encendiendo un cerillo al contacto con la resistencia. El funcionamiento del circuito es muy básico. Lo único que está realizando este circuito es justamente un control sobre la corriente eléctrica. Pero al mismo tiempo, si nosotros tomamos nuestro multímetro y medimos en las terminales de salida de nuestro dimer, vamos a ver que el voltaje, lo mismo que la corriente, disminuyen al momento de mover nuestro potenciómetro, disminuyen o aumentan, llegando al máximo que serían 120 volts, y de ahí, bueno, podemos bajarlo inclusive hasta cero si es que el potenciómetro fue de 250 kilos, ¿verdad? Nos permite llegar a una variación hasta de 0 volts si nosotros lo conectamos de esa manera. Esto pues nos da como resultado el hecho de que nosotros podemos ver cómo estamos controlando tanto la corriente como la tensión. Obviamente pues la idea a mayor cantidad de corriente, mayor tensión, a menor voltaje, menor corriente. Ahí también aplica la ley de Ohm, por lo tanto pues es lógico que suceda esto. Si nosotros agarramos y conectamos, por ejemplo, ese pequeño dimer, ventilador casero de estos que pues normalmente tenemos en casa, podemos controlar la velocidad del giro. Dejen traigo, permítanme. Podemos controlar la velocidad del giro, por ejemplo, si yo utilizara un ventiladorcito como este. Este es un ventiladorcito de, de horno de microondas, de los que traen los hornos de microondas para lo que es la aspersión de la microonda en el interior de la cavidad. Y estos, bueno, son para 110, 120 volts. Son ventiladores pequeñitos. Bueno, pues si yo conecto, por ejemplo, este a la a nuestra ¿cómo se llama? A nuestro circuito, pues voy a poder hacer la variación justamente de la velocidad que va a girar dicho motor. El único inconveniente al momento de utilizar nuestro dimer con un tipo o con un ventilador de este tipo es que algo llamado par motor, ¿verdad? Y el torque del motor se ven afectados. El ventilador va a funcionar, va a girar, lo va a hacer a diferentes velocidades dependiendo del timer, pero al mismo tiempo también, ¿verdad? Va a perder fuerza. Es decir, si yo lo sujeto o lo presiono eh, con mis manos,
pues me voy a dar cuenta que se va a detener de una manera más sencilla. Esto sucede justamente precisamente por la falta de tensión, ya que la tensión le permite al motor girar con fuerza, romper la inercia de estar en un punto cero y empezar a girar. Entonces, este dimer, si yo lo quiero utilizar como para un, un, este, un control, por ejemplo, de un motor grande, ¿verdad? Pues no es práctico. Este no va a ser práctico. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el motor va a perder fuerza. Yo lo voy a poder detener fácilmente con mi mano si yo lo toco, yo lo freno, ¿sí? Y eso pues obviamente pues no es recomendable, ¿verdad? Entonces pierde fuerza, no hay suficiente torque, por lo tanto pues si yo quisiera utilizar ese dimer para controlar la velocidad de un motor grande que va a mover una pieza, por ejemplo, pues no sería factible. Ajá. Me sirve, por ejemplo, para regular la cantidad de aire que avienta y con eso poder trabajar yo, por ejemplo, en mi mesa de trabajo para soldar, ¿verdad? Para no estar soplándole yo a mi cautín y que el humo no lo esté yo aspirando. Bueno, puedo utilizar un ventiladorcito así de estos pequeñitos con su dimercito y con eso pues yo le voy a poder bajar o subir para que no me enfríe el cautín. Pero si mi intención es la de controlar un motor grande, un motor con fuerza, un motor que va a mover una pieza más grande, por ejemplo, en el caso de un torno, pues obviamente el dimer no va a funcionar porque sí va a cambiar la velocidad del motor, pero va a hacer que el motor pierda fuerza. Por otro lado, si mi intención es controlar, por ejemplo, un motor trifásico, obviamente el dimer no me va a funcionar para eso. ¿Sí? La utilidad del dimer pues se limita en proyectos de iluminación, ya que con este, bueno, ya como me mandaron evidencias, pudieron controlar el brillo de los focos y, por ejemplo, en el caso de la resistencia, les digo que por ahí me enviaron unos videos donde está encendiendo un cerillo al contacto con la resistencia de hornilla, pues podemos calentar, ¿verdad? Objetos, como lo hace una hornilla eléctrica. Ahí por esa razón les encargué que la resistencia pues le dieran de vueltas en un ladrillo para evitar que tengan o pongan la resistencia sobre su mesa de trabajo y con eso quemen su mesa de trabajo, porque para los que ya lo hicieron, al momento de mover pasa de un punto de estar totalmente inerte a empezar a elevar su temperatura, entonces llega a puntos bastante altos de temperatura utilizando nuestro dimer. Entonces, para ese tipo de funciones es más que correcto, puedo utilizarlo, inclusive puedo regular la temperatura de mi cautín para evitar que se me queme tan rápido o para poderlo dejar conectado sin que se esté carbonizando la punta. Yo lo dejo calentando, lo dejo conectado, le bajo al dimer para que le llegue menos voltaje y con eso se mantenga tibio, no caliente, sino tibio. Y en el momento que lo voy a usar, le aumento al dimer y no tardo tanto tiempo en volver a soldar. Y así dura un poquito más de tiempo mi cautín debido a que le estoy controlando su temperatura. ¿Okay? Entonces, son algunas de las utilidades que podemos tener con este circuito. Pero, como les digo, si se trata de mover o de controlar motores grandes, hacer que cambien su velocidad, pues no es el indicado. Para eso se necesita otro tipo de circuitos. Y vamos a ver el principio de este tipo de circuitos el día de hoy. Vamos a explicar acerca del día de hoy. Estos temas pues ya pertenecen a lo que es electrónica digital. Ok, entonces, para que los vayan, para que lo vayan entendiendo. Muy bien, bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a poner nuestra pantalla. Compartimos. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de circuito necesitamos para lograr mantener la fuerza en un circuito
y al mismo tiempo poder regular la cantidad de corriente en el circuito. Es decir, qué tipo de circuito nos va a ayudar a que nosotros podamos mantener una tensión, pero podamos cambiar, ¿verdad? La intensidad, es decir, la corriente en el circuito. Bueno, para eso existen los circuitos llamados PWM. PWM, o lo que es lo mismo, modulación por ancho de pulso. Modulación por ancho de pulso, o PWM. En realidad, este tipo de circuitos los tenemos alrededor de nosotros durante todo el tiempo, ¿sí? Muchos de los circuitos que nosotros ocupamos día con día tienen este principio, aunque nosotros no nos dediquemos directamente a trabajar con la industria, ¿verdad? Ya que esta modulación por ancho de pulso la utilizan muchas fuentes de poder precisamente para poder funcionar correctamente el día de hoy, la electrónica moderna. Este tipo de señales, ¿verdad? Las tenemos, bueno, pues prácticamente en todos lados. La modulación por ancho de pulso está formada por una señal cuadrada. Esta señal cuadrada no siempre tiene la misma relación en cuanto a tiempo. Vamos a ver lo siguiente. Si nosotros vemos un plano, listo, así. Bueno, nosotros hemos hablado de corrientes alternas, ¿cierto? Las corrientes alternas ya las hemos analizado y decimos que tienen diversos valores. Estos valores cambian a razón del tiempo. Cambian a razón del tiempo, es decir, estas señales se mueven en dos variantes. Vamos a acomodarla, una aquí y la otra aquí. Y la vamos a hacer un poquito más pequeña. Ahí está. Y la subimos. Ahí está más o menos. Vamos a hacer un poquito más chiquita. Ok. Ahí está. Estas señales alternas, las cuales ya analizamos y sabemos que tienen varios valores. Valor pico, valor pico a pico, valor promedio, valor instantáneo, el BRMS, que es el valor real que a mí me importa, porque es el que me produce trabajo. Eso ya también lo platicamos. Bueno, estas señales son y se mueven en dos variantes. Una es el valor que se encuentra aquí arriba, en esta línea de aquí, que nos da un valor determinado, valor,
Y este valor puede ser tensión o corriente. Muy bien. Es decir, es una señal que tiene un valor determinado de tensión o de corriente. Vamos a ponerle, ahí está. Ahora bien, también se mueve en esta otra línea que tenemos aquí horizontal, y esa línea es nuestra línea de tiempo. Y el tiempo pues lo medimos en segundos. Eso ya lo hemos platicado. Entonces, una onda completa como esta que vemos aquí, decimos y la conocemos como ciclo. La cantidad de ciclos por segundo que se realizan en n cantidad de tiempo es frecuencia. Ok, muy bien. Los pulsos digitales, esta es una señal análoga. Los pulsos digitales son aquellos que solamente tienen dos variantes. Puede ser un 0 o puede ser un 1. Estos pulsos, como estos que vemos aquí, también se mueven dentro de los mismos dos factores. Un valor de tensión o corriente en esta línea y sobre un valor de tiempo sobre esta línea de acá. Por lo tanto, este y este corresponderían a un ciclo completo. Un 1 y un 0 corresponderían a un ciclo completo. Decimos 1, ¿verdad? Cuando tenemos un valor determinado. Para la electrónica digital, un 1 es un valor alto y un 0 es un valor bajo. La palabra digital viene de digitus y la palabra digitus es dedo. La forma más básica de conteo en las primeras civilizaciones era justamente utilizando las manos, los dedos. De ahí viene la palabra dedo, de digitus. Y era un valor que, aunque no conocían, en cuanto a cantidades, se le asignaba a un objeto. O sea, se decía, tengo tantas manos de granos de arroz, tengo tantas manos de granos de trigo, tengo tantas manos de cabezas de ganado, ¿verdad? En ese momento posiblemente el término numérico o la cantidad numérica no era algo que se conociera o se manejara tan fácilmente como es ahora. Si a ustedes les dicen un número, el 1, el 2, automáticamente ustedes pueden asociar ese número con una cantidad. Sí, automáticamente si uno les dice el 3, lo primero tal vez que pueda llegar a su cabeza es su mano poniendo el número 3. Ya tenemos una idea más concreta del valor de los números. En ese entonces no, pero era una forma de mantener un conteo. Estas señales digitales, a diferencia de las análogas, que tienen un valor de 0 y adquieren valores muy variados desde aquí hasta el punto más alto. Un carro, por ejemplo, la aceleración de un carro va de 0 a 60 kilómetros, pero no es inmediata, sino es gradual. Un foco lo encendemos y lo apagamos. Solamente tiene dos estados posibles, encendido o apagado, con luz o sin luz. El primero, el ejemplo del vehículo, acelerando de 0 a 60 grados, a 60 kilómetros, es una representación de un evento analógico. Es una serie de pasos que deben de suceder para llegar a un final. En el caso del foco, solamente hay dos variantes, el 0 o el 1, ¿sí? O encendido o apagado. Solamente existen esas dos posibilidades para ese foco.
Toda nuestra vida está llena de eventos análogos, pero llega el momento en que esos eventos se convierten en un evento digital, porque es donde tenemos que tomar una decisión, hacerlo o no hacerlo. Entro o no entro, voy o no voy, pago o no pago, porque muchos de nosotros a lo mejor hemos batallado juntando dinero para hacer un pago y cuando lo tenemos, de repente vemos otra cosa que queremos comprar y entramos en la decisión de pago o me compro esto. Muchas veces nos compramos eso y volvemos a batallar para pagar. Todas nuestras acciones están llenas de eventos analógicos, como estas señales, que se mueven de positivo a negativo y adquieren muchos valores diferentes durante todo el tiempo que se encuentran formando. Y hay señales digitales que solamente tienen dos variantes, el 1 y el 0. Este flanco que vemos aquí ascendente y el flanco descendente no tienen un valor, digámoslo, representativo. ¿Por qué? Al estar totalmente lineales sobre la línea de valor y ocupar un espacio muy reducido en la línea de tiempo, quiere decir que esos flancos de ascendente y descendentes no representan absolutamente nada. En una señal digital solamente observo la parte superior del pulso y la parte inferior del pulso, porque estos flancos que yo le dibujo aquí a mi señal digital, en un osciloscopio no se visualizan, no se alcanzan a visualizar de forma, digamos, real. Si yo bajo la velocidad del tiempo utilizando las herramientas de un osciloscopio, sí las veo, pero en la realidad son tan rápidas en reacción al tiempo que yo no las voy a notar, no las voy a ver, yo solamente voy a ver o voy a sentir esta parte de arriba que corresponde a un 1 y la parte de abajo que corresponde a un 0. El 1, digitalmente hablando, tiene un valor de 5 volts nominal. ¿Por qué 5? Bueno, se determinó que para los fines de electrónica digital, un pulso alto, es decir, un 1, correspondería a un valor nominal de 5 volts. En la actualidad, las tarjetas electrónicas utilizan pulsos de 3.3 volts para funcionar, para trabajar, para comunicarse. Entonces, por esa razón, esos 5 volts es un valor nominal. Para un elemento digital, ya cuando llegas a los 2.6 volts, para el equipo eso ya califica como un pulso alto. Menos de eso lo toma como un pulso bajo. Por esa razón decimos nominal, porque no específicamente o no concretamente van a ser 5 volts. Ajá. A partir de 2.6 volts, el equipo en cuestión, el elemento en cuestión, ya está considerando eso como un pulso alto. ¿Ok? Y, por otro lado, un 0 dentro del plano digital, pues corresponde a nada, a 0 volts. Como decimos, todo lo menor a 2.6 para un sistema digital ya lo cataloga como un 0. Oye, pero hay un 1, hay un volt, es un 0. Para un sistema digital eso es un 0. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos señales analógicas, señales digitales. Ahora, ¿qué se hace con una modulación PWM? Modulación por ancho de pulso. Si yo veo este pulso, el ancho es justamente la duración del 1 o la duración del 0. Tiempo on y tiempo off. T on, T off. Cuando nosotros utilizamos y trabajamos con el NE555 estable
y monostable, hicimos un par de circuitos que era un oscilador, el cual generaba un tren de datos de salida, y un temporizador, el cual generaba un pulso de salida cada determinado tiempo que reaccionaba de acuerdo a un nivel, más bien dicho, a una orden. Y teníamos esto, una duración de un pulso alto y después regresar a cero. Y en el caso del oscilador, iba de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0 constantemente todo el tiempo. Y vimos que había fórmulas para calcular estos tiempos. Tiempo es igual a una constante 1.1 o 0.637, dependiendo del si era estable o monostable. Y con eso nosotros podíamos calcular la duración específica del 1 y del 0. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos en ese 555. Lo que hicimos fue hacer que el pulso durara n cantidad de tiempo. Ahora bien, una fuente PWM lo que hace es justamente eso, modular la duración de el ancho de los pulsos, haciendo pulsos relativamente pequeños, como estos, donde el tiempo y duración de estos pulsos son muy cortos, o en su defecto, hacer pulsos relativamente largos o anchos. Pero lo que podemos observar en este ejercicio es que la altura del pulso se mantiene. Es decir, si yo visualizo u observo, ¿verdad?, el comportamiento de esta onda, puedo ver que no pasa de un nivel, está exactamente en el nivel de 5 volts, pero lo que está pasando es que está moviéndose en cuanto al tiempo. Y entonces nosotros podemos, con un circuito como este, mantener un nivel de tensión determinado y al mismo tiempo lograr hacer una variación de velocidad. Los llamados variadores de velocidad para motores. Un variador de velocidad no es otra cosa que un modulador por ancho de pulso. Mantiene la tensión de salida en un mismo nivel, pero la variación de velocidad de dicho motor lo hace trabajando sobre el tiempo. Si el pulso es muy largo, la velocidad es muy alta. Si el tiempo se recorta, la velocidad es muy baja. Es una relación de duración o ancho de pulso. Pero el voltaje, estos 5 volts que yo estoy marcando aquí, se mantienen constantes. No hay ninguna variación. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, por favor, antes de continuar? No, profe. Ok, la modulación por ancho de pulso está formada por esta señal cuadrada y no siempre tiene la misma relación entre el tiempo en el que se encuentra arriba contra el que se encuentra en la parte de abajo, es decir, el 1 contra el 0. A lo largo del tiempo de formación de esta imagen o de esta señal que nosotros vemos ahí, vamos a ver o vamos a notar que el nivel de valor, tensión o corriente, no se encuentra comprometido, sino más bien lo hace en su relación de tiempo. Esto se determina justamente por el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Para nosotros el tiempo de encendido es esta parte superior, T on.
es esta, la que se encuentra arriba, y lo que se encuentra pegado a la línea de 0, obviamente será tiempo de apagado, o sea, T off, encendido y apagado. Y la suma de estos, pues obviamente es igual al tiempo total, ¿verdad? Lo mismo que vimos en el 555. Cuando nosotros utilizamos el 555 vimos un par de fórmulas, las cuales nos ayudaban a calcular justamente el tiempo tanto de encendido como de apagado. Aquí está. Tiempo es igual a 0.639 por resistencia 1 más resistencia 2 por el condensador. Esto cuando lo utilizamos como un oscilador. Estas eran mis fórmulas. Y es el tiempo total de duración. Ahora, cuando yo quería saber el tiempo de encendido, el 1, utilizaba esta fórmula, tiempo de encendido. Si yo quería saber, perdón, esta de acá, si yo quería saber el tiempo de apagado, pues utilizaba esta otra, la de acá, donde explicábamos nosotros que la resistencia 1 o la resistencia 2 se veían intervenidas justamente dependiendo, ¿verdad?, de nuestro circuito. Y ahí tenía yo mis dos velocidades o mis dos tiempos. Ahora, cuando lo utilizamos como un temporizador, este no es. Pa, pa, pa. Bueno, cuando lo usamos en el otro circuito, nuestra fórmula solamente marcaba 1.1 por la resistencia por el condensador. Eran nuestras dos fórmulas que nosotros teníamos para calcular el tiempo. Tiempo era igual 1.1 por la resistencia por el capacitor, ¿verdad? Dependiendo si era astable, como en este caso, o monoastable. ¿Cómo veíamos la diferencia? Bueno, decíamos que la diferencia era que nosotros veíamos una resistencia o dos resistencias, dependiendo. Pero de estas dos maneras era la forma en la que nosotros calculábamos los tiempos o estados de nuestro 555. Aquí lo que nosotros hacemos o sobre lo que nosotros trabajamos es la frecuencia. Frecuencia. Sabemos que se mide en hertz. Por ejemplo, una fuente de poder moderna, fuente conmutada, como la que estábamos analizando hace 2 semanas, su trabajo está dentro de los kilohertz. Kilohertz. Por ejemplo, ustedes han entrado a lo mejor de repente a un cuarto donde tienen lámparas de, ¿cómo se llama? Cátodo frío. ¿Cuáles son las lámparas de cátodo frío? Bueno, pues las largas blancas que se conectan y se ponen en el interior de un armazón. Normalmente vienen dos, ¿verdad? Por cada armazón. Esas son las lámparas de cátodo frío. De repente ustedes entran a un cuarto, prenden la luz y escuchan un zumbido. ¿Ok? Bueno, ese zumbido hay personas que no lo detectan o hay personas que no lo escuchan. A lo mejor no lo escuchan al mismo nivel. Y hay personas muy sensibles que lo escuchan muchísimo más profundo, es decir, molesto. ¿Por qué? Porque esas lámparas están trabajando con una fuente que se encuentra dentro de los kilohertz, en un rango de frecuencia que ya está dentro del rango audible. Mientras que un foco trabaja a una frecuencia de 60 Hz.
esa frecuencia es muy bajita, es muy baja, que yo no la escucho. Ustedes no escuchan a un foco funcionando, no escuchas la fuente de un televisor, de un equipo de audio funcionando, no lo escuchas. ¿Por qué? Pues se encuentra en los 20 ciclos por segundo, en los 60 ciclos por segundo. Una fuente de este tipo de lámparas sí la escuchamos zumbar. ¿Por qué? Se encuentra en los kilohertz. Como les digo, hay personas que pueden escuchar este sonido mucho más intensamente que otras. Y eso es ¿por qué? Porque estas fuentes funcionan justamente bajo este mismo principio. Modulación por ancho de pulso, es decir, movimiento de frecuencia. Y la frecuencia pues se mide en hertz. Este tiempo que nosotros estamos determinando aquí, tiempo es igual a periodo. ¿Qué es el periodo? Bueno, pues es un evento que se realiza en un tiempo determinado. Y la fórmula dice entonces que tiempo o periodo va a ser igual a 1 sobre f o 1 sobre frecuencia. Si yo divido la unidad entre el tiempo, obtengo la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, pues la duración del tiempo alto y el tiempo bajo. Tiempo arriba, on, y tiempo abajo, off. ¿Ok? La variación por ancho de pulso, entonces, consiste en variar el tiempo de encendido y apagado. Esta variación justamente decimos que es frecuencia. Y gracias a esta variación nosotros obtenemos el resultado de poder cambiar valor obteniendo la salida siempre igual o por lo menos constante en cuanto a su reacción. ¿Sí? Y bueno, se llama modulación por ancho de pulso justamente porque es lo que se hace, es modular el ancho del pulso. Entonces, si nosotros queremos justamente cambiar o modular la velocidad de un motor sin perder su fuerza, su torque, utilizaremos una modulación por ancho de pulso. Y para un ejemplo muy práctico, muy básico, podemos hacer el siguiente ejercicio, ya con materiales que pues nosotros ya tenemos ahí. Primero que nada, el elemento que voy a utilizar para realizar esa modulación es un NE555. Nuestro NE555, nuestro llamado circuito timer, ¿verdad? Timer, el cual yo puedo configurar ya sea en astable o monostable, es el circuito que voy a utilizar para este ejercicio. Ok, vamos a usar el primero. Tiene que ser DIP de 8 terminales. Aquí está. Físicamente así lo veo. Este es mi circuito para una tabla PCB y este es el que voy a utilizar. Entonces me lo voy a traer hacia mi circuito y lo vamos a poner justamente ahí. Ahora voy a utilizar una batería. Muy bien, ahí está mi batería. Mi batería va a ser a 9 volts. Vamos a recordar que nuestro 555 trabaja entre los 5 a los 15 volts de manera eficiente.
Si nosotros modificamos el valor del voltaje, no tiene mayor problema mientras se encuentre en ese rango. Terminal número 1, GND, yo ya sé que va hacia negativo. Ahí está. Delay. Terminal número 8 es alimentación, ¿verdad? O positivo. Entonces, lo voy a conectar aquí justamente a mi batería. Esas terminales son de ley, esas no se mueven o no se modifican. Por lo tanto, debe ser lo primerito que ustedes deben de conectar siempre. La terminal número 4 es mi terminal de reset, ¿verdad? Y esta terminal pues va hacia positivo, se conecta justamente con mi línea positiva. La voy a conectar aquí y va en rojo. Ahí está. Esa es mi alimentación. 8 positivo, 4 positivo y el 1 a negativo. Ahora, la terminal 2 se conecta, es un puente entre la 2 y la 6. De aquí yo ya entiendo que mi circuito va a estar funcionando como un circuito estable. Ahí está. Aquí el rojo le faltó, creo, llegar a la terminal. Ahí está, listo. Entonces tengo un puente entre la 6 y la 2. En ese punto yo voy a poner un capacitor electrolítico polarizado de la siguiente manera. El 2 va aquí, la parte positiva va en el 2 y la parte negativa de mi capacitor obviamente a negativo. Aquí. Entonces lo ponemos en azul. El capacitor, aquí está mi fórmula, va a influir en el tiempo, en la duración. ¿Ok? Ahora bien, voy a utilizar un potenciómetro. Aquí está mi potenciómetro. El potenciómetro lo voy a usar de 10 kilos. 10 kilos aquí y aquí. Mi capacitor, se me olvidó ponerle ahí valor, le voy a poner 10 microfarads. Ahí está. Ahora, lo voy a poner viendo para arriba. Al revés. Ahí está. Muy bien. Voy a conectar de aquí al centro. Quiere decir que esa resistencia que yo estoy poniendo justamente ahí me va a servir para cambiar la velocidad o variar la frecuencia, ¿verdad? De este circuito. Este potenciómetro es el encargado de hacerme variaciones de frecuencia. Ahora, voy a poner dos diodos. Uno aquí y otro acá. 1N4007. Ambos. O 4001. ¿verdad? No influye mucho.
1N4007 al 4001 al 4007, cualquiera de esos. Y los voy a conectar al potenciómetro. Uno de un lado, bueno, este de aquí le damos la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Uno para arriba y el otro para abajo. ¿Vale? Ahora sí. Voy a conectar esta línea con este. Y del otro lado, esta línea con este. Ahí está, muy bien. Ahí está. Y los voy a unir en la parte superior. Ahí están los dos. Bueno, vamos a poner aquí una notita. Los dos diodos que estamos usando van a ser 1N4001 al 4007. Pero si yo quiero que este modulador por ancho de pulso esté en kilohertz, entonces necesito diodos de alta frecuencia. 1N4148. También son diodos del tipo rectificador, pero la diferencia es que trabajan con frecuencias más altas. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un diodo de baja frecuencia a un diodo de alta frecuencia? La velocidad de bloqueo. ¿Qué tan rápido puede conducir y dejar de conducir? Si tú te fijas aquí, los dos diodos están uno para arriba y el otro para abajo. Entonces te va a indicar que eventualmente la corriente va a fluir por este lado y después va a fluir por el lado contrario. O sea, por esa razón se encuentran aquí. ¿Por qué se encuentran encontrados también? Bueno, porque lo que yo voy a generar es un pulso cuadrado. Por lo tanto, estos dos diodos me van a ayudar a recortar la línea de abajo y la línea de arriba de una forma eficaz. ¿Ok? Por eso se encuentran así. Entonces, si mi idea es que este modulador por ancho de pulso llegue a kilohertz, bueno, pues entonces mis diodos van a ser 1N4148. En hertz, 1N4001 al 4007. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que si, por ejemplo, esto yo lo conecto con un LED, pues mi LED va a prender y apagar a alta velocidad. Y yo voy a medir el voltaje en las terminales de mi LED y la tensión se va a mantener, aunque esté prendiendo y apagando. Si yo le pongo los diodos 1N4001 o 4007, va a llegar un punto en el que el LED se va a quedar encendido, como si estuviera prendido constantemente, pero no. Lo que pasa es que prende y apaga a tan alta velocidad que yo no lo veo. Y va a llegar un punto en el que ¡pum!, se va a ir. No que se queme, sino simple y sencillamente se va a quedar en conducción constante. La diferencia de poner un 4148 es que va a soportar una velocidad más alta de estas oscilaciones. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer eso y ponemos del otro lado una resistencia aquí conectada entre ese par de diodos. Entre los dos diodos vamos a poner una resistencia de 1 kilo y esa la vamos a mandar a nuestra terminal número 4. Bueno, esta vamos a cambiarla aquí. Este nodo lo vamos a conectar
aquí. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tengo el 1, el 2. El 4 está conectado a través de estas líneas. Y de este punto, de aquí, donde está este conectado, lo voy a mandar a mi terminal número 7. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí de otro color para que no se confunda con ese que se encuentra ahí en la 6. Muy bien. Terminal número 3 es mi salida. Aquí yo voy a conectar un transistor de base positiva. En este caso, el 3904 o el 2N2222. Cualquiera siempre y cuando sea de base positiva NPN. Y ponemos una resistencia en la base, ya saben, para controlar la corriente de llegada al transistor y evitar que se dañe. Una resistencia relativamente baja, 47 ohms. Y conectamos a la salida, la número 3. Ahí está. Emisor negativo. Y ahora viene lo siguiente. Vamos a poner un motor. Motor de corriente directa. Ahí está. Este motorcito. Me lo llevo para acá. Y lo voy a poner aquí. Justamente. Y conecto. Pongo al colector. Y de este lado hacia mi alimentación. Consideramos entonces que este motor es justamente para 9 volts, ¿verdad? O 5 volts, con un consumo aproximado de 200 miliamperes a 250 miliamperes, ¿verdad? No es un motor relativamente grande, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque si nosotros ponemos un motor muy grande, el circuito no lo va a dar. Bueno, va a depender de la batería. Ahorita lo vamos a explicar de mejor manera. Ahora, aquí vamos a poner un diodo. Ahí está. Este diodo lo vamos a conectar en paralelo al motor. Bueno, vamos a explicar el por qué. Ahorita. Vamos a hacer esta conexión. Y de aquí a acá. Muy bien.
Esto va en rojo. Y lo mismo que esto, porque es la línea de alimentación. Toda esta línea es positiva. Ahí está. Muy bien. El diodo va a ser el 1N4007. Mi motor, ese motorcito que por ahí tienen, que ya compraron, para su fuente H. Y ahora, ¿qué es lo que hace este diodo? En el ejercicio anterior, con nuestro sensor PIR, vamos a verlo, con nuestro sensor PIR, también vimos un diodo. Aquí, ahí está, pegado al relevador. ¿Cuál es la función que hacen estos dos diodos? Tanto este como este. Bueno, tanto el relevador como el motor, cuando se encuentran funcionando, el relevador por la acción de abrir y cerrar los contactores o platinos, cada vez que cierra y abre un platino el relevador, existe un pulso, ¿sí? Ese pulso es el chispeo que nosotros vemos cuando juntamos dos cablecitos. Cuando nosotros juntamos dos cables y vemos que lanza una chispa, ¿sí? A veces puede ser una chispa muy leve o en otros casos una chispa muy alta o muy fuerte, ¿sí? Ese chispeo no es otra cosa más que una variación de tensión, pero como lo hace rápidamente y es relativamente alto porque al momento del contacto surge justamente el contacto y en ese momento hay un chispeo, en el interior del relevador sucede lo mismo cuando se juntan los contactos. Entonces, ese pulso o ese pico, ¿verdad?, de tensión puede llegar a dañar mi circuito de control. En este caso, pues estoy hablando de un 555 que me cuesta 8 o 10 pesos. Pero si yo esto lo llevo a un circuito de control, es decir, una tarjeta Arduino, pues la tarjeta Arduino ya me cuesta 250 pesos. Que se queme, pues no es opción. ¿Por qué? Pues imagínate, vas a comprar otra vez un Arduino de 250 por un error. Pues no, no es válido, ¿ah? Tampoco sería válido que compraras un 555 justamente por el mismo error, por haberte equivocado al momento de la conexión. Lo que hace este diodo es justamente evitar esos picos, ¿sí? Esos picos de tensión que se generan en el relevador cuando está abriendo y cerrando. Y en el motor cuando está funcionando. ¿Por qué? El motor, si ustedes se acuerdan, vamos a ver un motor. De forma interna. Un motor de forma interna, ya lo habíamos explicado, se divide en dos partes. Rotor y estator. El rotor es la parte rotatoria o lo que gira, mientras que el estator es la parte estática, lo que se mantiene sin moverse. En el interior del motor tenemos una bobina que se encuentra aquí, justamente en el rotor, y un par de imanes que se encuentran dentro de la carcasa. ¿Cómo es que gira nuestro motor? Ya lo explicamos, se pone un voltaje en las escobillas, hacen contacto en el colector de mi rotor, ahí está conectada la bobina de mi motor, pero ese colector tiene delgas, es decir, tiene cortes. Esos cortes, ¿verdad?, hacen como si el motor se conectara y desconectara. Por lo tanto, cuando la corriente fluye a través de la bobina, se genera un campo. Ese campo se pone en contra del campo de los imanes. Este es un norte, este es un sur, y en ese momento hay un movimiento circulatorio. Pero como estas delgas tienen cortes,
llega a un punto donde no hay continuidad, por lo tanto se apaga la corriente, pero por la misma inercia brinca hacia la siguiente delga y vuelve a conectar el motor. Es decir, el motor se está conectando y desconectando gracias al colector. Entonces el campo que se genera aquí crece y decrece como si estuviera cambiando la dirección de la corriente. Por lo tanto, hay una inducción y esa inducción hace contra a los imanes que tengo yo de forma permanente y por esa razón gira. Es decir, nosotros estamos convirtiendo un voltaje en movimiento. Ahora bien, si nosotros tomamos el motor que tenemos, ¿verdad? Ahí en, nuestra, en nuestra mano, por ejemplo, uno de estos, y aquí donde se encuentran las escobillas, yo le pongo un LED y con la mano hago girar el vástago rápidamente en una dirección o en sentido contrario, voy a ver que el LED prende y se apaga. Si yo lo vuelvo a hacer, va a volver a encender y apagarse. Si yo mantengo girando en esa misma dirección constantemente el vástago, el LED se mantiene encendido. Es decir, el motor funciona también como un generador. Quiere decir que cuando el motor se encuentra girando, está convirtiendo voltaje en movimiento, pero al mismo tiempo, todo o toda la corriente que se está moviendo en el interior del motor puede llegar a salir por estas terminales. Y si eso pasara, entonces, otra vez, podría dañar mi circuito. Por lo tanto, este diodo, se encarga de que la corriente llegue al motor, pero que no salga del motor. Es un diodo de protección. Lo mismo que hace en un relevador. En cualquier tarjeta donde ustedes tengan relevadores o motores, van a encontrar diodos protegiendo al circuito y evitando que por alguna situación pudiera ponerse en peligro el funcionamiento de nuestro circuito. Por esa razón se encuentra justamente ahí. Ok, muy bien. Y por último, en mi circuito vamos a poner un capacitor cerámico, terminal número 5, 104. Y esta terminal, bueno, pues ya habíamos hablado que esta terminal es control de voltaje. Su función o la función que tiene es justamente esa, mantener controlado el voltaje de nuestra salida. Vamos a ponerla por aquí y conectamos a negativo. De aquí para acá. Muy bien. Se conectó ahí. Vamos a moverlo. Ahí está. Bien. Vamos a moverlo tantito para acá. Y este lo movemos un poquito más hacia afuera. Y movemos al motor. Y movemos al diodo. Ahí está. Muy bien. Listo. Este circuitito que estamos armando es un modulador por ancho de pulso. Lo que tiene que hacer es permitir la variación de velocidad del motor dependiendo del potenciómetro que tenemos aquí. Todo este material es material que ustedes ya deben de tener porque es material con el que hemos estado trabajando constantemente. Así que necesito que por favor lo armen
No se llevarán más de 15, 20 minutos tal vez. Todo el material es material que tienen, que hemos estado utilizando, y necesito que lo armen. Y una vez que está armado, necesito el valor del voltaje aquí, que tomen con su multímetro cuánto voltaje tengo en el motor mientras yo muevo el potenciómetro hacia arriba o hacia abajo. Veo que cambia la velocidad, cuánto es el voltaje que yo tengo en mi motor. Necesito ese dato. Y otra, este motor, estamos pensando que es un motor de 5 o 9 volts, que son los que compraron con los que estuvieron trabajando. Bueno, ahora vamos a suponer que no, que yo necesito que este circuito trabaje a 24 volts, porque mi motor es de 24 volts. ¿Cómo puedo hacerle si mi 555 solamente trabaja de 5 a 15? ¿Qué solución me dan para poder conectar yo mi 555 y mi motor a 24 volts en un circuito igual, alimentando con 24? ¿Qué opción tendría yo para poder conectar mi 555? ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vi más, ya son menos. Vamos a ver. García Orduña, Bianca, ahí anda. Juárez Manuel me dijo que tenía una situación laboral, que ahorita se conectaba. Muy bien. Aranda Carvajal entró, pero ya no lo veo. Tobar Trejo, Diego, ahí está. Y Valderas García, Jesús Ricardo. Muy bien, bueno, pues entonces 15, 20 minutos en lo que arman el circuito. Y mis dos dudas son, o mis dos preguntas son, ok, ya lo armé, pongo mi multímetro aquí, positivo, negativo. Muevo el potenciómetro, lo aumento la velocidad y disminuyo la velocidad. ¿Qué voltaje tengo yo aquí al momento de hacer esa variación de velocidad? Y la segunda, ¿qué pasaría si mi motor no es de 9 volts? Es decir, mi proyecto es más grande y tengo que controlar un motor de 24 volts con un 555. ¿Cuál sería mi solución? ¿Por qué? Porque mi 555 solamente trabaja de 5 a 15 volts. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ese es el trabajito que tienen que hacer. Son las 9:15. ¿Les parece bien? No sé, unas 20 minutos, media hora, al cuarto para las 10. ¿Sale? Quiero sus mediciones aquí. ¿Para qué? Porque aquí estamos hablando de corriente directa, ¿verdad? Esto es corriente directa. Ahora vamos a ver cómo haríamos esto, pero con un motor de corriente alterna. Esto lo hace en corriente directa sin problemas, pero estamos hablando de industria. En la industria se utilizan motores a corriente alterna, entonces vamos a tocar los dos puntos. ¿Sale? Entonces, échenle. Tienen 30 minutos. 30 minutitos para armar ese circuito. ¿Dudas, preguntas? Aquí ando. Voy a pausar mientras el video para que...
Ok, muy bien. Bueno, bueno, si tuviéramos el problema de que el voltaje de trabajo fuera más alto porque el motor en cuestión es más alto, la solución más sencilla o más simple sería conectar un regulador de voltaje, un LM7809 o 05 o 12. Ahí nosotros conectaríamos nuestro 555 a la salida y pues GND a negativo. Así de esa manera nuestro circuito integrado estaría trabajando a los 5, 9 o 12 hasta 15 que puede llegar a trabajar y no eh, habría mayor problema y toda la carga eléctrica la llevaría directamente la batería, la del motor, de forma directa. ¿Por qué no podemos utilizar en este caso un Zener? Bueno, porque un Zener va a limitar también la corriente, no nada más el voltaje, va a limitar la corriente porque lleva una resistencia, la resistencia del Zener. Entonces, al momento de que nosotros pudiéramos o usáramos un Zener para esta cuestión, tendríamos que calcular justamente esa resistencia para evitarle un trabajo extra. Entonces, aquí lo más práctico, lo más rápido sería utilizar un regulador de tensión, un LM78, como les digo, va de 5 a 15. Dentro de ese rango puedo utilizar el que yo necesite o el que más prefiera para poder hacer esta regulación de voltaje y dar el resultado que necesito, que es que mi 555 no se queme, trabaje correctamente y al mismo tiempo poder variar el funcionamiento en el caso de un motor, ¿verdad? En el caso de un motor. Ahora, si el caso es que yo esté trabajando sobre una placa de cerebro electrónico, bueno, pues las variaciones las posibilidades son muchas. Está el puente H, aquí está, por ejemplo, el puente H es este. La ventaja que tiene este puente es que el del medio es GND y esta alimentación no va
al Arduino, sino yo la puedo hacer de forma externa con una fuente de poder, y de esa manera no le va a costar trabajo el mover no uno, sino dos motores. Aquí tengo una salida para dos motores. Este circuito tiene de forma interna dos puentes H. Aquí tengo un motor y aquí tengo otro motor. Y yo lo puedo alimentar a 12 o a 5 volts, dependiendo. Y pues estos terminales que veo aquí son las de comunicación, las que van a mandar la información o el orden hasta mi dispositivo. Esa sería una opción. Otra opción que también puedo ocupar, si este circuito o el circuito en cuestión lo estoy realizando con una placa de control, por ejemplo como el Arduino, hay placas controladoras de motores, por ejemplo estas, donde no solamente tengo dos motores, tengo cuatro, 1, 2, 3, 4, y la opción de conectar otros dos motores del tipo servo que se encuentran aquí, y la alimentación, y estas totalmente vienen de forma externas, la alimentación con el sentido de que toda la corriente venga directamente hacia una fuente de alimentación y no vaya sobre la placa de control, ¿sí? Entonces, ya en la realidad, digámoslo de esa manera, mis opciones son varias. En este caso, en este caso de esta pequeña práctica, pues si mi motor es más grande, pues lo único que tengo que controlar o proteger, en este caso es mi cerebro, que es el 555, y utilizando un regulador, pues con eso lo haría. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? O para que esto fuera a un motor de eh, corriente alterna. Bien, para los que armaron el dimer, si lo conectaron a un foco LED, se podrían dar cuenta o se pudieron dar cuenta que llega un punto cuando lo están bajando que el foco como que hace un parpadeo medio extraño y se apaga. Es porque cuando estamos utilizando focos tipo LED, el variarles la tensión también les afecta, ya que trabajan concretamente sí con tensión, pero con una fuente que también trabaja en el rango de los kilohertz. Por esa razón no es factible o no es algo muy factible que nosotros ocupemos un variador o un dimer cuando estamos utilizando la tecnología LED. Para eso necesitamos implementarle un circuito de la siguiente forma, como este. Es muy parecido a los que nosotros ya hemos trabajado, con la diferencia de lo siguiente. Es como un MOC, es un MOC más bien, pero tiene de manera interna un circuito de cruce a cero. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos trabajando con corriente alterna, arrancamos en cero, llegamos al punto máximo, bajamos de nueva cuenta y hacemos un cruce de la línea de cero, que es esta, y continúa hacia el lado negativo y vuelve a hacerlo hacia arriba y vuelve a cruzar sobre la línea de cero, un cruce sobre la línea de cero. Cuando nosotros usamos nuestro variador, nuestro dimer, y utilizamos un foco de los llamados LED, este cruce en cero lo hace de una forma muy abrupta. ¿Por qué? Porque como lo hace a gran velocidad,
acuérdense que estamos hablando de kilohertz, este cruce a cero no se hace exactamente en el punto. Eso es lo que hace que nosotros cuando estamos bajando cierto nivel, llegamos a un nivel de tensión, de repente vemos como que parpadea nuestro LED, nuestro foco LED y se apaga. Entonces hay que añadir justamente un circuito o un MOC para lograr ese cruce a cero. Y aquí está. Sería más o menos así. Es el mismo circuito que nosotros ya conocemos utilizando un MOC, pero con este circuito. Un MOC 3043 no es lo mismo que el que nosotros hemos utilizado. ¿Por qué? Porque el que nosotros utilizamos no tiene este circuito de cruce a cero. El que nosotros usamos simplemente viene una compuerta, gate. Ajá. Este tiene esto extra permitiendo a un cerebro electrónico controlar mediante un voltaje muy bajo una variación, en este caso de intensidad de una lámpara que está conectada a 220 volts. Algo muy similar tendríamos que hacer nosotros, pero obviamente a 120 para controlar correctamente la velocidad de un motor, sin que exista ese digamos, cascabeleo o ese problema de, del cruce a cero que se ve, ¿verdad? Al momento de utilizarlo. Entonces, esta es la manera en la que nosotros haríamos un circuito, en este caso un cerebro. Este circuito pues no iría aquí, más bien iría conectado aquí, ¿verdad? La configuración de mismo transistor, pero conectado justamente hacia este MOC 3043, un TRIAC BTA12, que es el que nosotros usamos, y con eso lograríamos un control muchísimo más perfecto y más correcto de cualquier variación en cuanto a corriente alterna, en cualquier control de corriente alterna, utilizando este circuito, esta variante. Y con eso nosotros tendríamos la posibilidad de cambiar velocidades en un motor pequeño de corriente alterna. ¿Por qué pequeño? Bueno, porque también tenemos que considerar que estamos usando un 555. Si nuestro cerebro fuera un PIC, ¿verdad? Una computadora como esta nos marca aquí, pues los requerimientos en cuanto a funcionabilidad son todavía muchísimo mejores, funcionaría mejor y trabajaría de mejor manera. Muy bien, dudas por favor, preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta?